A comienzos del siglo XX, Europa era un continente en tensión, marcado por rivalidades entre las grandes potencias y ambiciones expansivas. En este escenario, la paz parecía frágil, con una red de alianzas secretas y un nacionalismo creciente que encendía los ánimos de los pueblos. El delicado equilibrio de poder en Europa estaba sostenido por dos grandes bloques, la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, conformada por Francia, Rusia y el Reino Unido. Estos acuerdos de defensa mutua, en caso de ataque, ataban a las naciones a una cadena de reacciones militares que pronto desatarían el caos. La creación de estas alianzas no fue un accidente. Era el resultado de décadas de diplomacia, desconfianza y búsqueda de seguridad. Otto von Bismarck, el canciller alemán, había diseñado el sistema para evitar una guerra en dos frentes, pero tras su salida del poder, los eventos comenzaron a descontrolarse. El nacionalismo era una de las fuerzas más poderosas en la Europa de principios del siglo XX. En Alemania y Francia, el orgullo nacional estaba en su apogeo. El reciente conflicto franco-prusiano había dejado cicatrices profundas, con Francia deseosa de recuperar las provincias de Alsacia y Lorena. El militarismo y la carrera armamentística también alimentaban las tensiones. Cada país, confiado en su poderío militar, se preparaba para la posibilidad de un conflicto. La producción masiva de armas, barcos de guerra y fortificaciones llevó a un aumento de las tensiones, donde cualquier provocación podría resultar fatal. El imperialismo, la lucha por colonias y recursos, también exacerbaba las tensiones. Los grandes imperios europeos competían por dominar vastas extensiones en África y Asia. Este deseo por expandir sus territorios y explotar los recursos naturales generaba enfrentamientos diplomáticos y militares en los rincones más lejanos del mundo. Pero de todas las regiones de Europa, los Balcanes eran la más inestable. Conocida como el polvorín de Europa, esta región se encontraba en un conflicto constante. El debilitamiento del Imperio Otomano había dejado un vacío de poder que las naciones vecinas, Serbia, Austria-Hungría y Rusia, intentaban llenar. Serbia, apoyada por Rusia, deseaba expandirse y unificar a los eslavos del sur, muchos de los cuales vivían bajo el control del Imperio Austrohúngaro. Austria-Hungría, por su parte, temía que el nacionalismo serbio encendiera las llamas del separatismo dentro de su propio territorio. En 1912 y 1913, las guerras de los Balcanes aumentaron aún más las tensiones entre las potencias europeas. Aunque esos conflictos parecían locales, involucraban a los grandes imperios, preparando el terreno para lo que pronto sería una confrontación global. En resumen, las rivalidades imperialistas, el nacionalismo descontrolado, el militarismo en ascenso y el sistema de alianzas entre las grandes potencias convirtieron a Europa en una bomba de tiempo. A pesar de la relativa paz, el continente estaba al borde del desastre. El asesinato de un archiduque sería el chispazo que encendería esta gran hoguera. El 28 de junio de 1914, en la ciudad de Sarajevo, el archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, heredero al trono, realizaba una visita oficial. Nadie imaginaba que ese día marcaría el comienzo de uno de los conflictos más devastadores de la historia. Francisco Fernando y su esposa, Sofía, saludaban al pueblo, desconociendo que un joven nacionalista serbio, Gavrilo Princip, se preparaba para cambiar el destino de Europa. En un golpe de suerte para los conspiradores, la comitiva real tomó un giro equivocado, y en ese instante, Princip, miembro de un grupo ultranacionalista serbio llamado La Mano Negra, disparó 2 veces. Los disparos alcanzaron a Francisco Fernando y a Sofía, quienes murieron poco después. El asesinato del archiduque no solo fue un acto de venganza nacionalista, era la chispa que encendería la gran hoguera que las potencias europeas habían estado acumulando durante décadas. El atentado conmocionó a Europa. Sin embargo, pocos creían que un acto en una ciudad lejana desataría una guerra total. Las potencias europeas subestimaron el impacto que este suceso tendría. El Imperio Austrohúngaro, con el respaldo de Alemania, vio en el asesinato una oportunidad para castigar a Serbia y, de paso, consolidar su poder en los Balcanes. El Kaiser Guillermo II de Alemania ofreció lo que se conocería como la «carta en blanco» a Austria-Hungría, garantizando su apoyo en cualquier acción que decidieran tomar contra Serbia.
Por otro lado, Rusia, aliada de Serbia y autoproclamada protectora de los pueblos eslavos, no podía permitir que su pequeña aliada fuera destruida. La guerra parecía inevitable, pero pocos imaginaban que pronto involucraría a todo el continente. El 23 de julio de 1914, Austria-Hungría presentó un ultimátum a Serbia, exigiendo concesiones que ningún país soberano podría aceptar. Cuando Serbia no cumplió con todas las demandas, Austria-Hungría declaró la guerra el 28 de julio de 1914. Lo que podría haber sido un conflicto limitado rápidamente se convirtió en una guerra total. Rusia, en apoyo a Serbia, comenzó a movilizar sus tropas, lo que provocó una reacción en cadena. El 1 de agosto, Alemania declaró la guerra a Rusia. 2 días después, el 3 de agosto, Alemania también declaró la guerra a Francia. Y cuando las tropas alemanas invadieron Bélgica, el Reino Unido, que había prometido proteger la neutralidad belga, se unió al conflicto el 4 de agosto de 1914. El sistema de alianzas había funcionado como un mecanismo imparable. En cuestión de días, las principales potencias de Europa estaban en guerra. Al estallar la guerra, el fervor patriótico dominaba las calles de Europa. En París, Berlín, Londres y San Petersburgo, miles de jóvenes se ofrecieron como voluntarios, convencidos de que la guerra sería rápida y gloriosa. Muchos creían que estarían de vuelta en casa antes de Navidad. En las capitales, los desfiles militares y las movilizaciones de tropas daban la sensación de que la guerra sería una oportunidad para demostrar la grandeza nacional. Los políticos prometían victorias rápidas, sin saber que estaban entrando en una carnicería que duraría años. Lo que comenzó como un conflicto local en los Balcanes se transformó en una guerra mundial. Las potencias europeas se lanzaron a una confrontación que cambiaría para siempre el destino del continente y del mundo entero. Los soldados marcharon hacia el frente con entusiasmo, pero lo que les esperaba no era la gloria, sino el horror de la guerra moderna. Con la declaración de guerra, Europa fue lanzada a una guerra de movimientos. Las potencias tenían planes estratégicos que buscaban una victoria rápida, confiando en que el conflicto duraría solo unas semanas. Alemania, rodeada por Francia y Rusia, implementó el Plan Schlieffen, una estrategia para invadir rápidamente Francia a través de Bélgica, derrotarla y luego girar al este para enfrentar a Rusia. El 4 de agosto de 1914, el ejército alemán cruzó la frontera de Bélgica, violando su neutralidad. La resistencia belga sorprendió a los alemanes, retrasando sus avances y dando tiempo a los aliados para responder. La brutalidad de la invasión de Bélgica y la destrucción de ciudades como Lovaina y Namur generaron indignación en todo el mundo, creando un sentimiento de solidaridad con los belgas. El Reino Unido, en defensa de la neutralidad belga, declaró la guerra a Alemania. Así comenzó la llegada de las primeras tropas británicas al continente, con la fuerza expedicionaria británica lista para apoyar a Francia en detener el avance alemán. A principios de septiembre de 1914, las fuerzas alemanas estaban a solo 40 kilómetros de París. En un intento desesperado, las tropas francesas y británicas lanzaron una contraofensiva en la batalla del Marne. En un momento crucial, el gobierno francés movilizó taxis de París para transportar soldados al frente. La batalla se convirtió en un símbolo de la resistencia francesa y marcó el fin de la guerra de movimientos. Con la retirada alemana y el estancamiento en el frente occidental, ambos bandos comenzaron a construir largas líneas de trincheras. Europa estaba a punto de enfrentarse a una nueva y terrible forma de guerra. Lo que al principio parecía una estrategia temporal se transformó en el símbolo de la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Trincheras. Desde el Mar del Norte hasta Suiza, una línea de trincheras de cientos de kilómetros dividía a los ejércitos. Los soldados vivían en condiciones extremas, barro, frío, ratas y enfermedades eran constantes en el día a día. Las posiciones apenas avanzaban, y los ataques solían terminar en masacres sin cambios significativos. Durante 1915, ambos bandos buscaron romper el estancamiento, pero las tácticas tradicionales no servían contra las defensas modernas. La artillería y las ametralladoras se convirtieron en protagonistas de la guerra, causando miles de bajas en cada enfrentamiento. En la segunda batalla de Ypres, los alemanes introdujeron el gas venenoso, una nueva arma que causó terror entre los soldados. Las víctimas del gas cloro sufrían terribles quemaduras internas, ceguera y, en muchos casos, una muerte lenta y dolorosa.
Para protegerse, los soldados comenzaron a usar máscaras de gas rudimentarias. Este desarrollo mostró cómo la guerra se transformaba rápidamente en un conflicto de tecnologías mortales y sin precedentes. En el frente oriental, Alemania y Austria-Hungría enfrentaban a Rusia. A diferencia del frente occidental, aquí el conflicto no estaba tan estancado, y las batallas involucraban movimientos masivos y territorios vastos. En la batalla de Tannenberg, el ejército alemán derrotó a los rusos, demostrando su superioridad táctica. Sin embargo, las bajas en el este eran igualmente devastadoras, y la falta de recursos afectaba especialmente a las tropas rusas, que a menudo luchaban con suministros insuficientes. El conflicto también afectó a la población civil, obligando a miles de personas a abandonar sus hogares en medio del fuego cruzado. El año 1915 marcó el fin de cualquier ilusión de una guerra rápida. Los ejércitos estaban atrapados en un estancamiento brutal, luchando por pequeñas franjas de tierra en condiciones infernales. Las trincheras se habían convertido en tumbas colectivas y cada batalla dejaba miles de muertos y heridos. La guerra de trincheras había llegado para quedarse, y con ella, una guerra total sin precedentes en la historia. Para 1916, la guerra había alcanzado un nivel de brutalidad sin precedentes. Los líderes de ambos bandos enfrentaban una realidad amarga, la guerra de trincheras y el estancamiento se cobraban millones de vidas y ninguna de las potencias parecía cerca de la victoria. El conflicto había dejado de ser una simple guerra entre ejércitos, era una guerra total que afectaba a soldados, civiles y naciones enteras. Los gobiernos y las industrias trabajaban al máximo de su capacidad para abastecer los frentes de batalla. A comienzos de 1916, los alemanes lanzaron un ataque masivo sobre Verdún, una fortaleza histórica francesa. El plan era sangrar a Francia hasta la muerte, en una batalla de desgaste, donde el objetivo no era avanzar, sino causar el mayor número de bajas. Verdún se convirtió en un símbolo de resistencia para los franceses. Durante 10 meses, las tropas defendieron la ciudad, soportando bombardeos, ataques de infantería y condiciones extremas. Con más de 700.000 bajas entre ambos bandos, Verdún pasó a la historia como una de las batallas más largas y sangrientas de la guerra. Para los soldados, el nombre, Verdún, se convirtió en sinónimo de sufrimiento y sacrificio. Para aliviar la presión sobre los franceses en Verdún, los aliados planearon una gran ofensiva en el río Somme. El 1 de julio de 1916 comenzó una de las batallas más sangrientas de la guerra. En el primer día de combate, el ejército británico sufrió más de 57.000 bajas, el día más mortal en la historia militar del Reino Unido. La batalla del Somme se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra de trincheras. Para cuando terminó en noviembre de 1916, más de 1 millón de soldados habían muerto o resultado heridos en el Somme. A pesar de las bajas, el avance aliado fue mínimo y el frente apenas se había movido. La guerra también se libraba en los mares. Las flotas británica y alemana competían por el dominio marítimo, esencial para el suministro y la movilización de tropas. En mayo de 1916, la batalla de Jutlandia enfrentó a las flotas británica y alemana en el Mar del Norte. Aunque el resultado fue indeciso, Gran Bretaña mantuvo el control de las rutas marítimas, mientras que Alemania intensificó su guerra submarina. A través de los U-Boats, submarinos, Alemania atacaba a barcos mercantes aliados, afectando seriamente los suministros. Esto provocó tensiones con Estados Unidos, cuya economía se veía afectada por la destrucción de sus barcos. A medida que la guerra submarina se intensificaba, Alemania hundió el Lusitania, un barco de pasajeros con más de 100 estadounidenses a bordo, en 1915. Este evento conmocionó a la opinión pública estadounidense. El presidente Woodrow Wilson buscaba mantener a Estados Unidos neutral, pero las acciones de Alemania y la revelación de un telegrama secreto ofrecido a México para atacar a Estados Unidos, conocido como el telegrama Zimmermann, generaron una presión imparable. Finalmente, en abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. Con el apoyo de sus recursos y tropas frescas, la balanza de poder comenzaba a inclinarse a favor de los aliados. En el frente oriental, Rusia enfrentaba una crisis devastadora. Las bajas eran abrumadoras, y el país sufría escasez de alimentos y una economía colapsada.
En febrero de 1917, el zar Nicolás II abdicó tras una revolución popular, marcando el fin del Imperio ruso. El nuevo gobierno intentó mantener a Rusia en la guerra, pero la fatiga y el hambre llevaron a una nueva revolución en octubre, donde los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder. Lenin prometió la paz y, en marzo de 1918, firmó el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania, retirando a Rusia de la guerra y permitiendo que Alemania centrara su fuerza en el frente occidental. Para 1917, la guerra había cambiado para siempre la vida en Europa. La guerra total no solo afectaba a los soldados en el frente, sino también a las familias, a las economías y a las poblaciones civiles de cada nación involucrada. Con la llegada de Estados Unidos y la salida de Rusia, el conflicto estaba a punto de entrar en su última y más brutal fase. El fin de la guerra se vislumbraba en el horizonte, pero no sin antes más sufrimiento y sacrificio. A comienzos de 1918, después de 4 años de una guerra devastadora, Europa se encontraba en un punto crítico. Millones de vidas habían sido sacrificadas y los recursos de ambos bandos estaban al límite. Sin embargo, el conflicto continuaba sin un claro vencedor. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra, el equilibrio comenzaba a inclinarse. El ejército estadounidense aportaba no solo nuevas tropas, sino también suministros frescos, en contraste con un ejército alemán que comenzaba a mostrar signos de desgaste. En marzo de 1918, Alemania lanzó su último esfuerzo importante, conocido como la Ofensiva de Primavera o Kaiserschlacht, la Batalla del Kaiser. La intención era romper las líneas aliadas antes de que las fuerzas estadounidenses pudieran reforzarlas completamente. Los alemanes lograron importantes avances, acercándose peligrosamente a París. Sin embargo, este avance tuvo un alto costo. El ejército alemán agotaba sus últimas reservas de hombres y suministros. A medida que el avance alemán perdía impulso, los aliados lanzaron una poderosa contraofensiva. La batalla de Amiens, el 8 de agosto de 1918, marcó un punto de inflexión. En solo un día, los aliados capturaron a miles de soldados alemanes, un golpe devastador para la moral del ejército alemán. Las fuerzas aliadas, con el apoyo de tanques, artillería y una renovada moral, empezaron a romper las defensas alemanas. Esta serie de avances, conocida como la Ofensiva de los 100 días, fue decisiva para el declive de las fuerzas alemanas. Con la moral baja y el país sumido en la escasez, Alemania comenzó a enfrentar una crisis interna. En las ciudades, las protestas y huelgas aumentaban, mientras los soldados en el frente perdían la voluntad de combatir. Para el otoño de 1918, el ejército alemán estaba en retirada. Las deserciones y la falta de suministros debilitaban sus líneas, y los soldados se rendían en masa. El frente occidental estaba colapsando. A medida que la situación en el frente empeoraba, la tensión en Alemania llegó a su punto máximo. En noviembre de 1918, una revolución estalló en varias ciudades, con soldados y trabajadores exigiendo el fin de la guerra y reformas políticas. Ante la presión, el Kaiser Guillermo II abdicó y huyó a los Países Bajos. La monarquía alemana caía, y se proclamaba la República de Weimar, un nuevo gobierno dispuesto a buscar la paz. Con Alemania al borde del colapso, el nuevo gobierno buscó el cese de hostilidades. El 11 de noviembre de 1918, en un vagón de tren en Compiègne, Francia, se firmó el armisticio entre Alemania y las fuerzas aliadas, poniendo fin a la guerra en el frente occidental. Las campanas resonaron en toda Europa, la Gran Guerra, que había causado una devastación sin precedentes, había llegado a su fin. El fin del conflicto en 1918 trajo alivio, pero también un legado de sufrimiento y pérdida. Europa quedaba marcada por las cicatrices de la guerra, mientras que la paz que se vislumbraba era solo el preludio de nuevos desafíos y tensiones. Este final, aunque esperado y celebrado, no significaba el cierre definitivo de las heridas de Europa. Con la firma del armisticio, las naciones se preparaban para enfrentar una paz tan compleja y frágil como lo había sido la guerra. Con el fin de la guerra, Europa quedó marcada por una devastación sin precedentes. Millones de muertos y heridos, ciudades arrasadas y una generación entera afectada por las cicatrices del conflicto. La Gran Guerra había terminado, pero el precio fue alto, y la paz que siguió sería tan frágil como compleja.
La guerra había acabado, pero el sufrimiento y las pérdidas permanecían. Europa buscaba consuelo en la paz, aunque esta paz tendría condiciones y consecuencias de largo alcance. En enero de 1919, las potencias aliadas se reunieron en París para discutir cómo garantizar una paz duradera. La Conferencia de Paz de París contó con la presencia de los líderes de las principales naciones vencedoras, que buscaban establecer un nuevo orden mundial. Entre estos líderes estaban el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, el primer ministro británico David Lloyd George, el primer ministro francés Georges Clemenceau y el primer ministro italiano Vittorio Orlando. Sus visiones sobre cómo debía ser la paz diferían significativamente. Woodrow Wilson llegó a París con una visión ambiciosa, un programa de paz conocido como los 14 puntos, en el que proponía principios como la autodeterminación de los pueblos y la creación de una organización internacional para prevenir futuros conflictos. Su propuesta dio lugar a la Sociedad de Naciones, un organismo internacional con el objetivo de resolver disputas diplomáticas y evitar otra guerra devastadora. Sin embargo, esta nueva institución enfrentaría desafíos desde el comienzo, pues algunos países clave, incluyendo Estados Unidos, no se unirían. El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles, imponiendo condiciones severas a Alemania. El tratado requería que Alemania aceptara la responsabilidad total de la guerra, cediera territorios y pagara enormes reparaciones a los países aliados. Para los alemanes, el tratado fue un golpe humillante y devastador. Perderían sus colonias, territorios clave y su capacidad militar sería severamente restringida. El peso de las reparaciones financieras desestabilizaría aún más su economía. En Alemania, el tratado fue percibido como un acto de injusticia, al que muchos llamaron la diktat o imposición. Este sentimiento de humillación y resentimiento alimentaría futuras tensiones políticas y sociales. Más allá de Alemania, la guerra había debilitado las economías de toda Europa. Países como Francia y Bélgica enfrentaban la reconstrucción de ciudades y pueblos devastados, mientras que el hambre y la pobreza se extendían. La inflación y el desempleo afectaron a millones de personas. Para los soldados que regresaron, la vida nunca volvió a ser la misma. Muchos de ellos, conocidos como los perdidos de la guerra, sufrieron de traumas psicológicos y dificultades para reintegrarse en la sociedad, mientras que otros llevaban heridas físicas que cambiaron sus vidas para siempre. El fin de la guerra también trajo un cambio radical en el mapa de Europa. Los antiguos imperios, como el austrohúngaro y el otomano, se desintegraron y surgieron nuevas naciones como Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia, inspiradas por el principio de autodeterminación. Estos cambios crearon nuevas oportunidades, pero también tensiones étnicas y políticas que complicarían la estabilidad de la región. Europa entraba en una fase de reorganización territorial y política que conllevaría sus propios desafíos. El Tratado de Paz dejó una sensación de desilusión en muchos sectores de la sociedad, no solo en Alemania sino en otros países afectados por la guerra. Las dificultades económicas y las injusticias percibidas alimentaron el descontento y dieron lugar a movimientos nacionalistas. El resentimiento hacia los términos de la paz y las condiciones de posguerra fue el terreno fértil para el surgimiento de líderes que prometían recuperar el orgullo nacional, sentando así las bases para futuros conflictos. La paz alcanzada en 1919 trajo una esperanza de estabilidad. Sin embargo, las heridas abiertas y las injusticias percibidas crearon una paz frágil, en la que las divisiones y resentimientos seguían presentes. Europa recordaba a los caídos mientras intentaba reconstruirse, pero los efectos de la Gran Guerra y sus consecuencias inmediatas marcarían el destino de una generación y el rumbo del siglo XX. La paz de 1919 se erigió sobre los escombros de la guerra, una paz que no pudo evitar sembrar las semillas de futuros conflictos. Así, la Primera Guerra Mundial dejó su legado no solo en las naciones, sino también en la historia de la humanidad, recordándonos el alto costo de la guerra y las difíciles lecciones de la paz. El final de la Primera Guerra Mundial no solo dejó huellas en el campo de batalla, sino que transformó profundamente la sociedad y la cultura en todo el mundo. Después de 4 años de destrucción y sacrificio, la humanidad enfrentaba un nuevo mundo, con profundas heridas y cambios sociales. Durante la guerra, millones de mujeres ocuparon roles que antes eran exclusivos de los hombres, quienes estaban en el frente.
Trabajaron en fábricas, oficinas y como enfermeras, demostrando sus capacidades en el ámbito laboral y ganando una mayor autonomía. Este cambio fue determinante en la lucha por la igualdad de género. En varios países, el fin de la guerra trajo consigo el reconocimiento del derecho al voto femenino, un paso decisivo en el movimiento de emancipación de las mujeres. El regreso de los soldados trajo consigo una nueva realidad psicológica. Muchos veteranos de guerra sufrían de lo que en ese entonces se conocía como neurosis de guerra o CELSOC y que hoy reconocemos como trastorno de estrés postraumático, TEP. El impacto psicológico de la guerra afectó no solo a los soldados, sino también a sus familias y comunidades, generando una mayor conciencia sobre la salud mental y sus repercusiones en el ámbito social. La guerra inspiró una explosión de expresiones artísticas que capturaban el dolor, la pérdida y la desilusión de una generación. Poetas como Wilfred Owen y Siegfried Sassoon en Inglaterra, y escritores como Erich Maria Remarque en Alemania, plasmaron la brutalidad y la tragedia de la guerra en sus obras. El arte también reflejó esta realidad, con movimientos como el expresionismo y el dadaísmo, que exploraban los horrores del conflicto y cuestionaban la naturaleza de la civilización humana. Estos movimientos influirían profundamente en el desarrollo de la cultura moderna. Para honrar a los millones de vidas perdidas, los países erigieron monumentos y cementerios en los antiguos campos de batalla. Estos lugares de memoria se convirtieron en recordatorios tangibles del costo de la guerra y en símbolos de la paz. A través de actos conmemorativos y el establecimiento de monumentos, las naciones buscaban honrar a los caídos y mantener viva la memoria de la guerra, no solo como una advertencia sino también como una lección de la necesidad de paz. La generación que vivió y combatió en la Primera Guerra Mundial se convirtió en la generación perdida, un grupo marcado por el dolor y el desencanto hacia las instituciones que los llevaron al conflicto. La guerra dejó una huella imborrable en sus perspectivas de la vida y el futuro. Muchos jóvenes regresaron con un profundo descontento y buscaron nuevas formas de vida, influenciando movimientos sociales y culturales en búsqueda de un sentido en medio de la incertidumbre y el trauma. El impacto de la guerra en la estructura familiar fue profundo. Con tantas pérdidas humanas, muchas familias quedaron incompletas y aquellos que sobrevivieron enfrentaban dificultades para adaptarse a la vida civil. La guerra también redefinió el papel de los civiles, que participaron activamente en los esfuerzos de apoyo y reconstrucción. Las comunidades y organizaciones de caridad surgieron como una red de apoyo esencial para aquellos que volvieron marcados por el conflicto, contribuyendo a la cohesión social y la solidaridad en tiempos difíciles. Con el fin de la guerra, la sociedad se volcó hacia una nueva era de cambio y experimentación cultural. Los años 20 se convirtieron en una década de exploración y liberación, marcada por el jazz, el arte moderno y los movimientos de vanguardia, que respondían al trauma y buscaban un escape a través de la creatividad. Esta revolución cultural fue una respuesta al dolor del pasado y una búsqueda de sentido en un mundo transformado, donde las antiguas certezas se habían roto y la humanidad ansiaba avanzar. La Primera Guerra Mundial no solo cambió la geopolítica mundial, sino que también alteró para siempre la sociedad y la cultura. Fue un recordatorio del poder destructivo de la guerra y de la resiliencia del espíritu humano. Su legado se encuentra en los monumentos, en la literatura y en las luchas por los derechos que persisten hasta hoy. En cada país, en cada familia y en cada obra de arte creada a raíz del conflicto, la Gran Guerra dejó una marca que la humanidad sigue recordando y que aún sirve de advertencia sobre el precio de la guerra y el valor de la paz. La Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos más devastadores de la historia moderna, cambió la sociedad, la política y la cultura de una forma irreversible. 4 años de lucha no solo alteraron el mapa de Europa, sino también la percepción de la humanidad sobre el conflicto y el sacrificio. El fin de la guerra trajo consigo el colapso de 4 grandes imperios, el alemán, austrohúngaro, ruso y otomano. Esto dio lugar a la creación de nuevos países y a un nuevo mapa europeo, marcado por tensiones territoriales y disputas de soberanía. Esta reorganización geopolítica cambió para siempre la estructura de Europa, introduciendo nuevos estados y conflictos que definirían el siglo XX. La guerra impulsó avances tecnológicos que cambiaron la forma de hacer la guerra, el desarrollo de los tanques, el uso de armas químicas y el inicio de la guerra aérea fueron parte del legado de la Gran Guerra. El conflicto también generó avances en la medicina de emergencia, la cirugía reconstructiva y el tratamiento de traumas psicológicos.
Estas innovaciones no solo salvaron vidas en el campo de batalla, sino que dejaron un impacto duradero en la medicina moderna. Con millones de hombres en el frente, las mujeres asumieron nuevos roles en la sociedad, trabajando en fábricas, oficinas y como voluntarias en organizaciones de apoyo. Esta experiencia contribuyó a que, al final de la guerra, se aceleraran los movimientos por la igualdad de género. Las demandas de igualdad ganaron impulso, y en varios países, las mujeres obtuvieron el derecho al voto, marcando un cambio profundo en la estructura social. La guerra también dejó cicatrices psicológicas profundas. Los soldados que regresaban a casa sufrían de lo que en aquel entonces se conocía como neurosis de guerra, lo que hoy reconocemos como trastorno de estrés postraumático, TEP. El impacto psicológico de la guerra llevó a un avance en la comprensión de los traumas de combate y sentó las bases para la psiquiatría moderna. Artistas y escritores de todo el mundo respondieron a la devastación de la guerra con nuevas expresiones. Poetas, novelistas y pintores canalizaron el dolor, la pérdida y la desilusión en sus obras, retratando la brutalidad y el vacío que la guerra dejó en su generación. Movimientos como el dadaísmo y el expresionismo cuestionaron los valores de la sociedad y reflejaron el absurdo y la violencia de la guerra, dejando un impacto duradero en el arte y la cultura del siglo XX. Para honrar a los millones de caídos, se erigieron monumentos y se celebraron ceremonias en todo el mundo. Estos recordatorios físicos de la guerra fueron también advertencias del costo humano de los conflictos. El lema, "Nunca más", resonó en las décadas posteriores, recordando la necesidad de evitar guerras futuras y manteniendo viva la memoria de aquellos que perdieron la vida. La devastación de la guerra impulsó el deseo de una cooperación internacional que evitara futuros conflictos. Así nació la Sociedad de Naciones, un esfuerzo temprano para resolver disputas de manera pacífica y promover el diálogo entre naciones. Aunque la Sociedad de Naciones no pudo prevenir futuras guerras, estableció un precedente para los organismos de cooperación internacional que vendrían después, como las Naciones Unidas. La Primera Guerra Mundial dejó un legado de lecciones que han resonado durante generaciones. Fue una advertencia de los peligros del militarismo y el nacionalismo desmedido, y un recordatorio del valor de la paz. A pesar de los esfuerzos, la guerra demostró que las lecciones de la historia a veces se olvidan. Pero su legado permanece, una advertencia sobre los costos de la guerra y una inspiración para construir un futuro en paz.